Me quedé observando cómo asesinaban a ese hombre, mi mente estaba en blanco, no sabía qué demonios hacer. Hasta que por fin el ruido desgarrador cesó, y se oía que el autobús se alejaba más y más. Cuando salí a la calle no esperaba ver tal escena, sus extremidades superiores y inferiores estaban separadas del tronco, el hombre fue vilmente descuartizado. Me quedé atónito viendo la cabeza por unos minutos, hasta que oí la sirena de una patrulla, y me metí adentro de casa. Cuando me acosté nuevamente en mi cama, empecé a pensar en lo que sucedió ahí afuera, era algo tan ilógico ponerse a pensar que algo así podría haber ocurrido. Me levanté para buscar unas pastillas contra el insomnio que tenía guardado, hasta que tocaron mi puerta. Fui a ver quién era y para mi no sorpresa, se trataba de un policía, lo primero que hizo fue presentarse y obviamente se puso a hacer algunas preguntas sobre lo que pasó afuera. Intenté decirle que no vi nada pero al final le conté todo. Yo pensé que no me iba a creer en lo absoluto, pero por suerte lo hizo, aunque me obligó a ir a la comisaría a dar mi declaración. Entré a una de las patrullas y me di cuenta que no estaba solo ahí. A mi lado estaba sentada una mujer muy linda de pelo oscuro, como ya les mencioné no soy bueno para iniciar conversaciones, pero otra vez para mi suerte ella empezó a hablarme, primero me dijo su nombre y sucesivamente le di el mío. Lucía, así se llamaba y no mames qué bonito nombre. Dijo que también presenció el hecho, yo me quedé todo menso y le pregunté por qué mierda no la vi, me respondió que estaba viendo todo por la ventana de su casa, y que también el policía le dijo que fuera a dar su declaración en la comisaría. Ahora ya me cuadraban las cosas y en eso el Paco ese entró al auto y empezó a conducir hacia ya saben dónde, para que hagan todo ese pedo que hacen los policías. Ya eran casi las 3 de la madrugada y me quedé esperando a que me dieran permiso de irme ya a casa, por suerte el poli salió junto a Lucía y nos dijo que ya podíamos retirarnos del lugar, sin antes advertirnos que tengamos cuidado. Dicho eso, nos fuimos juntos, pues ya que ella vivía al frente de donde me estaba quedando a dormir. El viaje era de lo más tranquilo y pues nos empezamos a conocer un poco mejor hasta que por mi mala suerte, volví a escuchar la maldita música de ese autobús. Caminamos más rápido y por suerte llegamos a nuestros destinos, nos despedimos y entramos a nuestras casas. Ya adentro rebusqué un poco y encontré unas pastillas para dormir, me las tomé y así fácilmente me quedé dormido en mi cama. Cuando me desperté, inmediatamente tomé mi teléfono para fijarme la hora, maldita sea ya era bastante tarde, rápidamente me alisté y fui lo más rápido posible a la tienda, sin que me di cuenta, choqué con Lucía. Ella y yo caímos al suelo, la ayudé a levantarse y pues obvio que le pedí disculpas, ella me dijo que no había problema y me preguntó cómo pasé la noche, yo le dije que me eché unas pastillas para poder descansar mejor. También me preguntó a dónde iba tan deprisa, le dije que a una tienda de computadoras, en donde yo trabajaba y que no estaba tan lejos. Lucía me sonrió y sacó un sándwich de su bolso para dármelo, le di las gracias y me despedí. Luego de que me diera el sándwich, empecé a correr aún más para no llegar más tarde de lo que ya estaba. Al final terminé llegando y le pedí disculpas a Sebastián, él no se veía molesto en lo absoluto así que me puse a trabajar. En uno de los momentos en los que no había clientes, me acerqué a Sebastián y le conté todo lo que pasó anoche. Le expliqué cómo después de que yo haya entrado a mi casa, se empezó a oír los macabros gritos de un hombre al que estaban descuartizando, y que los responsables, eran esas personas las cuales estaban disfrazadas en ese autobús. Sebastián se quedó pensando por unos segundos, y me preguntó si el cuerpo desapareció, yo le dije que no, y de hecho que yo no era el único testigo, sino que una chica también presenció los hechos. Y que cuando llegó la patrulla, nos llevaron a declarar, y al final en el momento en el que me estaba volviendo a casa, oí nuevamente como ese maldito autobús se encontraba cerca del lugar en donde mataron al hombre. Al rato de contarle, Sebastián sacó su teléfono y empezó a enviar unos mensajes, yo me le quedé observando por unos segundos, hasta que lo volvió a guardar en su bolsillo. Al final me dijo que probablemente esos tipos vayan a por mí. Yo me saqué de onda y es que ¿por qué mierda esos babosos vendrían a matarme? Sebastián me dijo que hace un mes, había un tipo que también presenció como esas personas mataron a un hombre, pero al final, lo encontraron muerto en un río. Me asombré por lo que me contó. No podía creer que esto fuera tan grave, pero ¿qué mierda será que ocultan esas personas para hacer que nadie se entrometa en sus asuntos? Dicho eso dejamos de hablar del tema y nos pusimos a trabajar. Hasta que de repente una persona entró a la tienda, se trataba de Lucía, ella vino muy asustada y rápidamente me acerqué para ayudar a que se sentara, luego de eso me empezó a decir algo bastante grave. A una no muy pequeña distancia de donde chocó conmigo, se topó con ese autobús de anoche, el cual según ella la querían secuestrar, ya que los tipos que estaban disfrazados empezaron a bajarse y a perseguirla. Gracias a Dios ella logró escapar y llegar aquí.
Sebastián dijo que se quedara hasta que cerremos la tienda, yo asentí y llevé a Lucía atrás del mostrador para que descansara. Después de que pasaran las horas, se hizo un poco de noche y cerramos la tienda. En el momento en el que ya cerramos la tienda, un coche bastante familiar se estacionó al frente, Sebastián nos pidió subir y eso hicimos. Para mí no sorpresa era el hermano de Sebastián, me alegré y le saludé. Él dijo que con su hermano se dirigían a un bosque cercano, en donde oyeron que ahí se hallaba un autobús similar al que nosotros conocemos. Inmediatamente miré a Lucía y le pregunté si quería acompañarnos. Me pidió que la dejemos en su casa, yo le pedí al hermano de Sebastián si podía ser posible pasar por ahí, él asintió y empezó a conducir, hasta que llegamos a casa de Lucía, ella se bajó y se despidió de nosotros. Luego de eso fuimos directamente a ese bosque, en donde según Sebastián probablemente se encuentren personas que hayan sido secuestradas por esos tipos disfrazados, y al mismo tiempo saber qué mierda hay dentro de esos autobuses. Cuando ya llegamos, nos fijamos que sí, ahí mismo se encontraba un autobús muy similar al que vimos. Sebastián y yo decidimos ir a investigar un poco, mientras que su hermano se quedó en el coche para cuidarlo. Empecé a sentir un olor bastante fuerte, y se intensificaba más y más cuando nos empezábamos a acercar. La oscuridad de la noche y la lluvia eran algo molestas, pero aún así decidimos seguir. En el momento en el que ya estábamos cerca del autobús, empezamos a oír gritos de dolor. Eran bastante desgarradoras y ruidosas. Decidimos acercarnos más, pero lastimosamente fue el primer error que cometimos. Vimos que en el autobús se hallaban decenas de cuerpos mutilados, era bastante tétrico y asqueroso. Miré a Sebastián y este empezó a soltar algunas lágrimas, al igual que murmuraba: papá, ¿por qué? Sebastián se quedó paralizado, en cambio yo caminé unos pequeños metros más, por donde se oían los gritos y para mi no sorpresa, eran un grupo de personas disfrazadas, asesinando y torturando a un joven. Inmediatamente guardé silencio y intenté alejarme, pero por mi maldita suerte de mierda, se dieron cuenta que los estaba observando, salí corriendo de ahí y jalé el brazo de Sebastián para que espabile y me siga. La oscuridad no nos dejaba ver muy bien, pero aún así estábamos cerca del lugar en donde el hermano de Sebastián se encontraba con el coche, miré detrás de mis hombros y ya no se encontraba nadie, pensé que estaban detrás de nosotros. En ese momento Sebastián me agarró del brazo y me llevó por el lado contrario en donde estaba el coche, no entendí por qué lo hizo hasta que fijé mi mirada al coche y vi que su hermano no estaba ahí. Corrimos por el bosque hasta encontrar una carretera, los dos estábamos bastante agitados y asustados, pero creo que Sebastián estaba destrozado por dentro. Unos minutos después vimos que un auto se acercaba, hicimos unas señas y este se estacionó. Le pedimos al chofer, que era un anciano, si nos podía dar un aventón a la ciudad. El viejo aceptó y los dos nos subimos. Cuando por fin llegamos a la ciudad, nos bajamos en una calle que estaba cerca del lugar en donde me estoy quedando. Sebastián me pidió si podía dormir en mi casa y yo le dije que sí. Caminamos un poco deprisa por el hecho de que aún nos encontrábamos en shock con lo que nos pasó, pero en unos minutos llegamos. Al día siguiente desperté como de costumbre, pero me percaté que Sebastián no se encontraba aquí. Inmediatamente agarré mi teléfono y vi que tenía un mensaje de él. El mensaje decía: muchas gracias por acompañarme a ese bosque, realmente no pensé que eso podía llegar a ocurrir, me iré de la ciudad un tiempo y espero volvernos a encontrar, escríbeme si necesitas ayuda. Supongo que ahora me tendré que encargar de la tienda yo solo, aunque me replanteo irme de esta ciudad, la verdad aún estoy asustado y con un poco de miedo, pero intentaré ahorrar un poco más de dinero. Cuando salía de la casa fui a tocar la puerta de Lucía, pero una señora me dijo que ella se encontraba desaparecida desde ayer en la tarde, me quedé un poco tieso pero recobré la compostura y me fui al trabajo. Una semana después, seguía sin recibir noticias de Lucía, pero ¿qué mierda habrá sucedido con ella? Creo que ese autobús tiene algo que ver con esto. Intentaré investigar un poco pero lo cierto es que ahora tengo más miedo que antes, aún sigo escuchando a ese autobús acercándose pero yo intento